Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque en esta situación les traigo un video que se llama ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Los libros de fisiología se refieren al ciclo cardíaco como todos los fenómenos fisiológicos que van a ocurrir en el corazón desde que inicia una contracción hasta el inicio de la siguiente contracción. Todos esos fenómenos. Yo sé que ahorita, en este momento, tal vez no entiendas el concepto de ciclo cardíaco, pero te prometo una cosa, al final de este video vas a entender a qué se refiere ciclo cardíaco. Para su mejor entendimiento, vamos a dividir el ciclo cardíaco en dos videos. En el primer video vamos a hablar de las etapas. En el siguiente video vamos a hablar del diagrama. ¿A qué se refiere? Con las etapas nos vamos a referir que vamos a estudiar todos los fenómenos que ocurran en el corazón, pero prácticamente en pequeñas partes. Una parte, otra parte y así sucesivamente. Porque el ciclo cardíaco son varios fenómenos y para su mayor entendimiento o mejor entendimiento lo vamos a dividir en pequeñas partes. El siguiente video va a hablar del diagrama. Significa que todo lo que ocurra en estas etapas, yo en diagrama lo voy a hacer en forma de una gráfica y basado en tiempo, es decir, en este momento ocurre dicho fenómeno, lo voy a hacer en gráfica, aquí lo que ocurra lo voy a hacer en gráfica y aquí y así sucesivamente. Entonces, este video se va a basar solo en las etapas. Ahora, el ciclo cardíaco es importante dividirlo en dos fases. Una fase que se llama sístole y una fase que se llama diástole. ¿A qué se refiere con sístole? Significa contracción, es decir, mi órgano, corazón, se caracteriza porque puede contraerse. Y diástole significa relajación, prácticamente. Bueno, hay un video en el cual hemos hecho y hablamos a detalle, resumido, la estructura del corazón. Si no lo has visto, por favor te recomiendo que lo revises, está en nuestro canal para que puedas entender con mayor facilidad todo lo que ocurra en este video y más adelante. Porque en ese video hablamos de los detalles más importantes que necesitas para entender la fisiología cardíaca. Por ejemplo, resulta que el corazón está dividido en cuatro cavidades, dos superiores que se llaman aurícula y dos inferiores que se llaman ventrículo. Pues resulta que estas cavidades se comunican a través de las válvulas que se llaman válvulas aurículo-ventriculares. Izquierda que se llama mitral y derecha que se llama tricuspidia. De los ventrículos salen los grandes vasos, por ejemplo, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Pues resulta que en la salida de estos grandes vasos existen las válvulas sigmoideas, también conocidas como semilunares. Por ejemplo, de la arteria pulmonar se llama válvula pulmonar, de la arteria aorta se llama válvula aórtica. Esas son las semilunares. Entonces, tengo cuatro cavidades y cuatro válvulas. Antes de entrar a las etapas que vamos a ir viendo que son 5 para su mayor facilidad de entendimiento, vamos a explicar ahorita unos pequeños detalles pero de vital importancia para que podamos entender esto con mayor facilidad. Detalles que son importantes. Número 1, las fases. Resulta que las fases son sístole y diástole. ¿Qué nos dice el corazón en esta fase? Dice, y es importante conocerlo, dice que el sistema nervioso del corazón, que se divide en extrínseco fuera del corazón y el intrínseco que está dentro del corazón, como son el nodo sinusal, las fibras de Purkinje, dice que el intrínseco se encarga de que las aurículas estén en una fase, ya sea sístole y diástole, pero el ventrículo va a estar en una fase opuesta. ¿A qué se refiere eso? Vamos a ver. Si mi aurícula va a estar en sístole, mi ventrículo no puede estar en la misma fase, va a estar en la fase opuesta. Es decir, mi ventrículo va a estar en diástole. Y si mi aurícula va a entrar en diástole, mi ventrículo tiene que entrar en sístole. Eso es importante saber para entender las etapas del ciclo cardíaco. ¿Por qué es importante? Si además mi aurícula se contrae y mi ventrículo por algún motivo también se contrae,
no puede ser posible, porque si los dos se contraen a la vez puede haber un colapso cardíaco y el paciente o la persona puede sufrir consecuencias graves. O si mi aurícula se relaja y mi ventrículo se relaja, eso no puede pasar en un corazón normal. Por eso es importante conocer ese detalle. ¿Y quién es el causante de que funcionen de esta manera coordinada? Es el nodo sinusal y todo el aparato de inervación intrínseco. Punto número 2. La sangre y la diástole. Resulta que la aurícula se comunica con el ventrículo a través de una válvula que se llama válvula auriculoventricular. Por ejemplo, la auriculoventricular izquierda mitral o la derecha que se llama tricuspidia. Bueno, ¿qué dice? Si mi aurícula, o mi ventrículo, vamos a ver, si mi aurícula estuviese por algún motivo en diástole, ¿en qué fase estaría mi ventrículo? Recuerden, tiene que estar en fase opuesta, sístole. Bueno, dice que la sangre siempre va a entrar a la cavidad que se encuentra en diástole. Eso es un detalle importante. Ejemplo, mi aurícula está en diástole, por lo tanto mi aurícula se va a llenar de sangre. Entiendan eso, por favor. Ahora, otro detalle. La cavidad que se encuentre en sístole siempre va a expulsar sangre. Ejemplo, ¿quién está en sístole? El ventrículo. Por lo tanto, el ventrículo va a expulsar sangre. Bueno, otro detalle importante. La sangre y la presión. Pues resulta que donde esté la sangre, señores, va a aumentar la presión. Eso es un detalle importante. Resulta que en la diástole se va a llenar de sangre mi aurícula. Pues resulta además de llenarse de sangre la aurícula, esta aurícula va a aumentar la presión. No por la diástole, sino que por la cantidad de sangre. No estoy diciendo que va a aumentar en enormes cantidades la presión, sino que mientras esté lleno de sangre, siempre va a haber una presión. Vamos a ver a qué me refiero. Si yo coloco por algún motivo X, la presión de la aurícula va a ser una presión, ejemplo, un valor X 40. Y aquí va a estar una presión del ventrículo promedio, póngame un valor cualquiera, 70. Ok. En esta situación tengo 40-70. Perfecto. Pero mientras se está llenando de sangre en diástole, esta presión va a ir subiendo paulatinamente. Por ejemplo, vamos a ponerle 42. En poco tiempo va a ir aumentando así paulatinamente. Un detalle importante es que la sangre siempre se mueve a favor de la presión. Es decir, la sangre se va a mover de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. En esta situación, prácticamente la sangre se queda en la aurícula, pero la sangre que estaba en el ventrículo, debería de entrar a la aurícula, porque ahorita está de 70 a 40, entonces de mayor a menor. Pero por suerte la válvula se opone. Eso es importante, que vamos a ver más adelante. Eso es importante. Entonces la sangre siempre se va a mover de un lugar de mayor presión a un lugar de menor. ¿Se está entendiendo? Bueno, veamos otro detalle importante. La válvula. La válvula dice lo siguiente. Por ejemplo, tenemos dos tipos de válvulas aquí en mi corazón. La válvula auriculoventricular y la válvula, lo vamos a poner aquí, la válvula sigmoidea. Quiere decir que aquí estaría saliendo mi arteria. Lo estamos poniendo aquí abajo, sabemos que está encima en realidad del ventrículo, pero bueno, aquí está de manera didáctica el dibujo, ¿no? Aquí estaría el gran vaso, ya sea pulmonar o aorta. Pues aquí también tiene su válvula sigmoidea. Dice que la válvula siempre se va a abrir de la siguiente manera. La válvula auriculoventricular, en esta situación, siempre se va a abrir cuando la presión de la aurícula supera el ventrículo. Y se va a cerrar cuando la presión del ventrículo supera el de la aurícula. Eso en cuanto a la válvula auriculoventricular. Ahora, la válvula semilunar. Esta válvula semilunar o sigmoidea se va a abrir siempre y cuando la presión del ventrículo supera el de la arteria. Y se va a cerrar esta válvula semilunar cuando la presión de la aorta o de la pulmonar o de cualquiera de las arterias supera la del ventrículo. Señores, eso es importante. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner ahora otro valor. Estos números son ficticios, ¿no? Para que se entiendan. Veamos un ejemplo. La aurícula ahorita se encuentra en diástole. Hemos dicho que diástole es también sinónimo de relajamiento y por lo tanto este se va a llenar de sangre. Ok, se llenó de sangre. Cuando termina la diástole, obviamente va a entrar en la otra fase que vendría a ser
sístole. Y mi ventrículo pasa a la siguiente fase, que vendría a ser diástole. Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a poner otra vez los valores de presión. Por ejemplo, vamos a poner una presión en la aurícula de 40 y al ventrículo una presión de 70. Y a la aorta le vamos a poner una presión de 80. Perfecto. Bueno, la aurícula está en 40. ¿Se abre la válvula? No. Hemos dicho que las válvulas auriculoventricular solo se abren cuando la aurícula supera la del ventrículo. ¿La supera? No. Entonces, no se abre. Pero la sístole está empezando. ¿Qué significa sístole? Contracción. Cuando la aurícula se empieza a contraer, obviamente empieza a aumentar la presión. Entonces, estos 40 va a empezar a subir. Vamos a ponerle un valor de 90. ¿Le gana al ventrículo? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? La válvula solo se abre cuando la aurícula supera el ventrículo en presión. ¿Le supera? Sí. Por lo tanto, la válvula se empieza a abrir. De esta manera, ¿se entiende? Se abre la válvula. Entonces, ¿qué hemos dicho en uno de los detalles importantes? Que la sangre se mueve por presión. Por lo tanto, la sangre va a descender. ¿Y qué les dije que significaba sístole? Contracción. Y entendíamos con contracción que expulsaba sangre. ¿Qué hemos dicho de la diástole también? Hemos dicho que cualquier cavidad que está en diástole se llena de sangre. Un detalle importante también. Entonces, por eso mi ventrículo se empieza a llenar de sangre. ¿Se está entendiendo eso? Porque es importante. La presión de la aurícula supera el ventrículo, la sangre se mueve por presión y a la vez la aurícula se está contrayendo. Muy bien. Ahora las fases se oponen. Otra vez termina la diástole del ventrículo y entra en sístole. Y el ventrículo termina la sístole y entra en diástole. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi aurícula se empieza a relajar. Claro, ahora toda esta sangre se fue hacia el ventrículo. Toda esa sangre se fue hacia el ventrículo. ¿Qué pasó ahora con la presión de la aurícula? Como la aurícula está en diástole, por lo tanto está relajándose, pierde presión. Ahora, como la sangre no está, también pierde presión, pierde fuerza. Ya no va a estar en 90. Ahora vamos a ponerle una presión de 40. La presión de la aurícula es menor a la del ventrículo, por lo tanto, la sangre se mueve por presión. Esta sangre debería devolver a la aurícula. Eso no es normal. Hemos dicho que las válvulas se cierran, la válvula auriculoventricular se cierra cuando la presión del ventrículo supera el de la aurícula. ¿Por qué se tiene que cerrar? Para evitar el retroceso o el reflujo de la sangre. Por eso es que es importante conocer este detalle. La sangre se mueve de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Entonces la sangre aquí volvería a la aurícula. Para evitar eso, mi válvula se tiene que cerrar. Listo. Eso es importante entender de la válvula auriculoventricular. Vamos con la semilunar, que también es importante saber. ¿Qué va a pasar con la válvula semilunar? Hemos dicho que se abre cuando el ventrículo supera al de la aorta, a su presión. Por ejemplo, 70-80. ¿Es mayor? No. Por lo tanto, la válvula se mantiene tal como está. Está cerrada. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Como está entrando en sístole, ¿qué significa en sístole? Contracción. Por lo tanto, mi ventrículo va a empezar a contraerse. Lógico. Además que está lleno de sangre, este va a empezar a aumentar la presión. Vamos a ponerle ahora aquí 90. Como está en 90, ¿supera la presión de la arteria, de la aorta en esta situación? Sí, la supera. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué fenómeno fisiológico ocurre? Se abre la válvula semilunar. Al abrirse, la sangre, recuerden, la sangre se mueve por presión, de mayor a menor. Entonces, sale la sangre a la arteria. Y hemos dicho, ¿qué significa sístole? Contracción. ¿Y qué significaba? Expulsión de sangre. Y eso es lo que está haciendo. Como mi aurícula está en diástole, obviamente se está empezando a llenar nuevamente de sangre. Pero eso es otra historia. ¿Se está entendiendo esto? Ahora, cuando mi ventrículo termine la sístole, este va a entrar en diástole. Y mi aurícula va a terminar la diástole y va a entrar en sístole. Otra vez estamos volviendo a repetir todo. ¿Por qué la aurícula va a entrar en sístole? Porque ya se llenó de sangre. Eso era diástole, ¿no ven? Y ahora, ¿por qué mi ventrículo está entrando en diástole? Porque toda la sangre que estaba aquí, bueno, no toda,
Ya vamos a ver eso después. Pero expulsa la mayor cantidad de sangre, lo expulsa hacia la aorta. Ahora, obviamente, como ya está entrando el diástole, la presión empieza a descender. Lo vamos a poner nuevamente 70. Como está en 70, la presión de la aorta supera la del ventrículo. La sangre que está en la arteria debería de volver hacia el ventrículo. Como eso no es normal, ¿qué hace la válvula semilunar? Dice que se va a cerrar. ¿Por qué se cierra? Si les preguntan, para evitar el reflujo retrógrado. Evitar el reflujo de la sangre hacia los ventrículos o al corazón. Eso es lo que quiero que entiendan como detalles importantes para que puedan entender con mayor facilidad todas las etapas del ciclo cardíaco. Bueno, ahora sí empezamos las etapas del ciclo cardíaco, que son 5 y son bien fáciles si entendemos estos detalles bien importantes. Empezamos. Bueno, ahora vamos a ver todas las etapas del ciclo cardíaco. Vamos a dividirlo en 5 etapas. Etapa número 1, etapa número 2, etapa número 3, la 4 y la etapa número 5. Bueno, empezamos con la etapa número 1, pero quiero aclarar unas cosas. En esta etapa existen varios detalles fisiológicos, pero solo vamos a ver algunos, porque después vamos a pasar al 2, al 3, al 4 y al 5 y volvemos a la etapa número 1 y ahí vamos a evaluar todos los detalles fisiológicos que ocurren en la etapa 1. Esta etapa se llama relajación isovolumétrica. La etapa 1 tiene varios detalles como estamos observando, pero solo vamos a escuchar o vamos a analizar solo unos 3, porque los demás los vamos a analizar a la vuelta. Veamos. Primero, dice que las válvulas auriculoventriculares están cerradas. También lo están las sigmoideas. Vamos a ver por qué están cerradas. Dice que la presión de la aurícula es menor que la presión de los ventrículos. Por lo tanto, la válvula auriculoventricular tiene que estar cerrada. Eso lo hemos visto en los detalles de las válvulas, ¿se acuerdan? Otro, la presión del ventrículo dice que está o es menor que la presión de las arterias. Por lo tanto, las sigmoideas tienen que estar cerradas. Perfecto. Ahora, dice que la sangre regresa a las aurículas. ¿Por qué tiene que regresar la sangre a las aurículas? Solo tiene una explicación. En esta etapa, las aurículas se encuentran en diástole y los ventrículos en sístole. Tiene que ser así. Porque si está llegando sangre a la aurícula es porque esta está en relajación, está en diástole. Se está llenando de sangre. La aurícula derecha a través de las venas cavas y la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Perfecto. Todos los demás detalles los vamos a ver a la siguiente vuelta. Entonces, listo. Y también vamos a explicar por qué se llama relajación isovolumétrica a la vuelta. Entonces, por ahora, unos cuantos detalles. La etapa número 2. ¿Cómo se llama la etapa número 2? Se llama etapa de llenado. ¿Por qué se llama etapa de llenado? Perfecto. En esta situación, mi aurícula estaba en diástole, ahora está en sístole. ¿Y mi ventrículo en qué etapa está? En diástole. Antes de ver los detalles, analicemos. Mi aurícula se llenó de sangre en su totalidad, ¿no? Cuando termina de llenarse, la diástole termina y empieza la sístole. Eso debe de pasar. Perfecto. Entonces, termina la diástole y vamos a entrar a la sístole, solo que todavía no se ha contraído mi aurícula. Está iniciando la sístole. Mi ventrículo que estaba en sístole termina y está ahora en diástole. ¿Qué significaba diástole? Relajación. Y si se relaja, recibe sangre, como estamos viendo en las imágenes. Bueno, ahora ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Primero, dice aquí que la presión de la aurícula es mayor que la de los ventrículos. Si eso es verdad, eso explica por qué la válvula auriculoventricular se encuentran abiertas, ya sea tricúpide o mitral. Entonces, están abiertas las válvulas auriculoventriculares. Si están abiertos, entonces la sangre va a empezar a descender. Por eso se llama etapa número 2 de llenado. ¿Quién se está llenando de sangre? Los ventrículos. Dice que en la etapa número 2 se llena aproximadamente el 80%. Dice que el 80% de la sangre de toda la aurícula, el 80% desciende en la etapa número 2 a los ventrículos. Puede decirse que desciende en dos pequeñas partes. Primera parte se llama llenado rápido
y la segunda parte se llama llenado lento. También conocido como diástasis sanguínea, pero eso lo vamos a ver en el diagrama. Esto se va a ver más hermoso en el diagrama del ciclo cardíaco. Pero entiendan, en esta etapa el 80% de la sangre de las aurículas pasa al ventrículo, porque las válvulas están abiertas y se abren porque la presión de la aurícula es mayor que la presión de los ventrículos. Ahora, dice que las válvulas sigmoideas están cerradas. ¿Los estamos observando? Sí, están cerradas. ¿Pero por qué están cerradas? Porque la presión de los ventrículos es menor que la presión de las arterias. Claro, ¿por qué está menor? Porque el ventrículo está en diástole. Se está relajando. Por lo tanto, tiene que ser una presión baja. Y obviamente le gana la aurícula. Bueno, termina la etapa 2. Vamos a la etapa número 3. La etapa número 3 se llama sístole auricular. Bueno, el mismo nombre nos dice que la aurícula se va a encontrar en sístole y el ventrículo, por obvias razones, está en diástole. Bueno, analicemos los fenómenos que ocurren en esta etapa. Bueno, primero veamos la etapa 2. Dice que la aurícula estaba entrando en sístole, solo que aclaré que todavía no se estaba contrayendo, pero estaba entrando en sístole. Y en ese momento la aurícula vence la presión del ventrículo, por lo tanto las válvulas se abren. La sangre aquí desciende por dos motivos, por gravedad y por presión. Recuerden que la sangre se mueve por presión, ¿no? De mayor a menor. Entonces, por esos dos motivos empieza a descender la sangre. Y hemos dicho que el 80% en la etapa 2, el 80% de la sangre desciende al ventrículo desde la aurícula. Incluso hemos dicho que el 80% desciende en dos pequeñas partes, en una etapa llamada llenado rápido y en otra llenado lento. Entonces, en esas dos pequeñas partes, la sangre se mueve el 80% de la sangre de las aurículas. En la etapa número 3, ese 20% que restó, que se quedó todavía en la aurícula, se va a mover a través de una pequeña parte que se llama contracción de aurículas. Las aurículas se están contrayendo, sístole auricular. ¿Por qué se contrae? Para expulsar ese 20% de resto de sangre que quedó en la aurícula después de la etapa número 2. Entonces esa sangre desciende a los ventrículos. Y por eso dice, el ventrículo se llena del 20% restante de sangre. Y obviamente al moverse la sangre es porque las válvulas se encuentran abiertas. ¿Qué válvulas? Las válvulas auriculoventriculares. Obviamente la presión de la aurícula es mayor que la presión de los ventrículos. Por eso es que las válvulas están abiertas. Y ahora dice también que la presión de los ventrículos es menor que la presión de la arteria. Obviamente está en diástole, por eso es menor la presión. Y obviamente las válvulas sigmoideas van a estar cerradas. Etapa número 4. La etapa número 4 se va a llamar contracción isovolumétrica. Vamos a ver ahora a qué se refiere. Aquí hay varios detalles importantes. Bueno, etapa número 4, contracción isovolumétrica. Vamos a ver. Dice ahora aquí que mi ventrículo en esta situación está entrando en sístole. Todavía no se ha contraído, está entrando en sístole. Y mi aurícula obviamente ya terminó su sístole, ahora va a entrar en diástole. Veamos a qué se refiere. Como la aurícula está entrando en diástole, significa que se está relajando. Al relajarse, dice que la presión de la aurícula es menor que la presión de los ventrículos. Si ocurre esto, la sangre debería de volver a la aurícula. Pero ¿por qué no vuelve? Recuerden que la sangre se mueve de mayor presión a un lugar de menor presión. Como la válvula estaba abierta, la sangre debería de regresar. Eso se evita porque la válvula, al estar abierta, se cierra. Por la misma sangre y la contracción, esta se cierra. Evita el reflujo o el retroceso de la sangre a las aurículas. Eso es importante. Dice que las válvulas auriculoventriculares se cierran. ¿Por qué se cierran? Porque la presión de las aurículas es menor que la presión de los ventrículos. Ahora, cuando las válvulas se cierran, generan un golpe y que ese golpe genera el primer ruido cardíaco. Señores, eso es importante. Si les preguntan, ¿cuál es la causa del primer ruido cardíaco en el ciclo cardíaco? Es porque las válvulas, el causante del primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? No se olviden eso. Perfecto. Se cierran las válvulas auriculoventriculares, generando el primer ruido cardíaco. Porque la presión de las aurículas es menor a la presión de los ventrículos.
Ahora, dice que las válvulas sigmoideas también están cerradas. ¿Por qué están cerradas? Porque la presión de los ventrículos aún no supera al de las arterias. ¿Por qué no la supera aún? Porque recién está entrando en sístole. Es como que el ventrículo recién se empieza a contraer. Entonces, aún no supera a las arterias. Por lo tanto, las válvulas sigmoideas se encuentran todavía cerradas. Perfecto. Muy bien. Como dice aquí, empieza la contracción de los ventrículos. Perfecto. Ahora aquí es un detalle bien importante. ¿Cuánto de sangre está en el ventrículo? Cuando termina la diástole de los ventrículos ambos se encuentran llenos de sangre. A eso se llama volumen telediastólico. ¿Qué quiere decir eso? Es el volumen que queda al final de la diástole del ventrículo. ¿Cuánto de sangre se queda en los ventrículos en ese momento? 120 ml. Señores, siempre es pregunta de examen en cualquier libro de fisiología, con cualquier docente, en cualquier universidad del mundo, siempre preguntan cuánto es el volumen telediastólico. Es 120 ml, es decir, la cantidad de sangre que quedó al ventrículo después de la diástole o al final de la diástole. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Esos 120 ml no tienen dónde escapar, no tienen a dónde irse. Las válvulas auriculoventriculares están cerradas, las semilunares están cerradas. Por eso es que, fíjense lo que se llama etapa de contracción isovolumétrico. ¿Por qué se llama así? Porque el ventrículo empieza a contraerse, las válvulas auriculoventriculares y las sigmoideas están cerradas y la sangre es 120 ml. Entonces se empieza a contraer, pero la sangre no se mueve ni un ml. ¿Por qué? Porque todo está cerrado. Se está contrayendo y la sangre está ahí concentrada. ¿Se entiende? Eso va a ser porque el nombre se llama contracción isovolumétrica. Ahora, al entrar a la etapa 5, al contraerse el ventrículo, obviamente, y la sangre no se mueve, entonces empieza a aumentar la presión enormemente. Vamos a entrar a la etapa número 5. La etapa número 5 se llama eyección. ¿Por qué se llama eyección? Vamos a ver. Primero, dice, esto es importante, la presión del ventrículo supera al de las arterias. Pregunta, ¿por qué la supera? Porque el ventrículo ahora sí, recuerden que estaba iniciando la sístole, pues ahora sí está en plena sístole, se está contrayendo los ventrículos. Al contraerse los ventrículos, obviamente la presión del ventrículo va a superar de las arterias, abriéndose las válvulas. ¿Dónde está eso? Se abren las válvulas sigmoideas, ya sea aorta o pulmonar. Por lo tanto, mi aurícula obviamente en esta situación está en diástole. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Vamos a ver. Las válvulas están abiertas. Se expulsa la sangre de los ventrículos. Obviamente, la sangre está saliendo de los ventrículos. Esa sangre que está saliendo de los ventrículos, dicen los libros de fisiología que esa cantidad de sangre que sale es aproximadamente 70 ml. Si te preguntan en el examen, por eso se llama etapa de eyección. Eyección significa que el ventrículo está expulsando sangre. ¿Cuánto es esa sangre que está expulsando? 70 ml. Esa cantidad de sangre son 70 ml y se llama volumen sistólico. Algunos libros lo conocen como volumen latido. Bueno, ¿qué más estamos viendo ahora? Esto también es pregunta de examen. Siempre lo han hecho. Cualquier docente en cualquier universidad. ¿Qué pasa ahora? Dice que las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas. ¿Por qué están cerradas? Vamos a ver. Dice que la presión de la aurícula es menor a la de los ventrículos. ¿Por qué? Porque la aurícula está en diástole. Si está en diástole, está en relajación. La presión es menor. Por lo tanto, las válvulas auriculoventriculares tienen que estar cerradas. Perfecto. ¿Se entendió, colegas? Entonces, ahí termina la etapa de eyección. Alto, 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 alto. Stop. ¿Por qué nos vamos a detener? Porque resulta que en algún momento hemos dicho que el ventrículo al terminar la diástole se llena de 120 ml, ¿no ves? Pero resulta que solo expulsa 70 ml. ¿Cuánto resta? ¿Cuánto queda? 50 ml. Si calculan 120 menos 70 te da 50. ¿Dónde está esos 50? Aquí lo estamos viendo. Esa cantidad de sangre tiene un nombre y un porqué. Vamos a verlo ahora. Fíjense lo que está pasando. Esto es de esta manera. Etapa 1, 2, 3, 4, 5. Y otra vez vuelve a la etapa número 1. Veamos ahora en qué consiste la etapa 1. La etapa número 1 se llama relajación isovolumétrica. Al inicio del video les dije que esta etapa la íbamos a ver
con mayor detalles al volver a la etapa 1, ¿se acuerdan? Ahora vamos a verlo a mayor detalle. Pues resulta que esta etapa nos dice lo siguiente, colegas. Resulta, hemos dicho que el corazón, el ventrículo, se llena de 120 ml y que se expulsa en la etapa número 5, se expulsa 70 ml, quedando un resto de sangre que vendría a ser 50 ml. Pues resulta que a eso se llama volumen telesistólico. Colegas, pregunta de examen. En todas las universidades del mundo de medicina lo preguntan. Si vas a ser estudiante de medicina que aspira a ser cardiólogo o algún residente cardiólogo, siempre le preguntan ¿cuánto es el volumen telesistólico? 50 ml. Es la cantidad de sangre que se queda en el ventrículo al finalizar la sístole. Toda esa sangre que ven ahí. Bueno, ahora sigamos viendo. Dice que los ventrículos, o las válvulas, mejor dicho, las válvulas simoideas se cierran. Las válvulas simoideas se cierran. ¿Por qué se cierran? Fíjense, la presión de los ventrículos es menor que la presión de las arterias. Volvamos a la etapa 1. Dice que aquí el ventrículo estaba en sístole, como hemos visto anteriormente. Ahora, ¿pero por qué está en sístole y está perdiendo o es presión menor que el de las arterias? Pues resulta que la sangre ya fue expulsada. Entonces, prácticamente este ventrículo ahorita estaría en sístole, pero en cual está a poco de hacerse diástole. ¿Se entiende? Hemos dicho que la aurícula está en diástole, por lo tanto mi ventrículo tiene que estar en sístole, pero ya está a punto de hacerse diástole. Entonces espero que entiendan eso. Está en diástole mi aurícula y mi ventrículo está en sístole, pero este ventrículo ya está a punto de hacerse diástole. Por eso es que la presión del ventrículo es menor que el de las arterias y por eso la válvula simoidea se cierra. Ahora, si se cierra, señores, ocurre un fenómeno bien importante. ¿Por qué se tiene que cerrar? Si la presión del ventrículo es menor, la sangre debe de regresar al ventrículo, porque la sangre se mueve de mayor presión a menor. Para evitar el reflujo de la sangre, se tiene que cerrar la válvula. Eso es su principal causa. Pero al cerrarse, colegas, al cerrarse, genera un ruido. Pregunta de examen. Se genera el segundo ruido cardíaco. Si les preguntan, ¿por qué se da el segundo ruido cardíaco? Porque se da el cierre de las válvulas simoideas. Nunca lo olviden. Veamos ahora otro. Dice que las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas. Bueno, ¿por qué están cerradas? Prácticamente. Porque la presión de la aurícula es menor a la presión de los ventrículos. ¿Por qué? Porque la aurícula está en diástole, está relajado. Por eso es que se está llenando de sangre. Se está llenando de sangre. Entonces la presión es menor a la del ventrículo y la válvula tiene que estar cerrada. Si no, la sangre volvería en este sentido, para evitar eso. Bueno, entonces, colegas, eso está sucediendo y eso es bien importante. Ahora, en el siguiente video vamos a hablar del ciclo cardíaco, pero en una gráfica, en un diagrama. Y es importante que entiendan todos estos pasos porque todo esto lo vamos a anotar en una gráfica. Y ahora entiendan, ¿qué era ciclo cardíaco? Hemos dicho que eran todos los fenómenos que ocurren en el corazón desde que inicia una contracción hasta que inicie la siguiente contracción. Pues señores, desde una contracción hasta la siguiente contracción ocurrieron varias cosas. Se abrieron válvulas, se cerraron válvulas, se contrajo un músculo, se relajó un músculo, se movió la sangre, se generaron ruidos cardíacos. Fíjense, muchos fenómenos que ocurrieron dentro del corazón y son fisiológicos y que ocurrieron desde una contracción hasta la siguiente contracción. Eso es ciclo cardíaco. Bueno, llegamos al final. Si realmente te gustó este video, por favor, déjame tu like, suscríbete a mi canal, actívame la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarse cuando vuelva a subir un nuevo video. Y además, déjame en los comentarios qué temas me sugieres para mi siguiente video. Conmigo será hasta una próxima ocasión.